responsables. La entrevista. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a la entrevista. Este es el resumen de las cosas del día martes 22 de abril del año 2019. Reciban el saludo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Oriana Urbina en la producción del espacio, Eduardo Llanes en la dirección técnica y quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez en la conducción central del espacio. Vamos a saludar muy especialmente a la audiencia de Radio Caracas Radio RCR 750 AM. Transmitiendo para Caracas y el centro del país, la audiencia de Radio Mundial 860 AM en su dial, transmitiendo para San Cristóbal, todo el estado Táchira y norte de Santander en Colombia. La audiencia de calidad 90.3 FM, transmitiendo para el sur del Táchira y parte del estado de Barinas, y la audiencia global a través de rcr.tv, que esta es la radio que se ve y que seguro recoge de ustedes la atención, la cortesía de escucharnos y de vernos desde cualquier parte del mundo. Repito nuestro número telefónico, como lo debo hacer todos los días, desde el exterior, 58-212-482-9750, 58-212-482-9750, y en Venezuela, 0212-482-9750. 482-9750. Bien, el saludo va extensivo para Eduardo Llanes y para Oriana, que han estado hoy pariendo, sudando la gota gorda, pero han resuelto todos sus problemas. Así que de inmediato, recordando en nuestras vías de comunicación y también haciéndoles llegar un abrazo muy fuerte de nuestra página de apoyo en venezuela1.com, en venezuela1.com. Les dejo de inmediato a consideración la nota editorial con ustedes, el Duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Casi 2,5 millones de bolívares es el costo de la canasta básica familiar al cierre del mes de marzo, lo que obligó a una familia de nuestra sufrida Venezuela a contar con unos 138 salarios mínimos, y que conste, que no se olvide que los valores de la canasta básica, como para esconder sus marramucias, al igual que los gatos le echan arena a sus gracias, Maduro trata de disimularle 5 ceros. Si vamos a valor de 2018, primer semestre, la canasta costaría 250.000 millones. Y si recordamos el valor que tenía el bolívar cuando el régimen entró en funciones en el año 99, debemos agregarle 3 ceros más. Y hoy tenemos que en bolívares reales, no los fuertes ni los soberanos, el costo de la canasta sería de 250 billones de bolívares. 250 billones de bolívares. Perdonen ustedes, pero no es ocioso que les saque esta cuenta, puesto que por más que se empeñen los usurpadores, no podrán engañar a nadie más allá de sus incautos o tarifados con eso de que esta muerte a cámara lenta del bolívar pueda deberse a sanciones de Donald Trump o al decreto ejecutivo de Barack Obama. De plano, digamos que sin caer en estridencias, una vez cese la usurpación, debe suprimirse la idea de que la historia refleje a los últimos 20 años en Venezuela como la era de la revolución bolivariana. No es bolivariano quien manchó al bolívar, que así se llama la moneda, solo por homenaje al tremendo valor del padre de la patria. Y es que ni sus fortunas malavidas se escrutan en el bolívar, sino en millones y millones de dólares, millones y millones de euros, perdón por la escasez de cálculo, billones en moneda extranjera. Este martes 22 de abril es sumamente comentado el hecho de que el dólar Dicom, divisa complementaria que solo vino a complementar la ruina de todos, porque ya no hay dólar preferencial para darle preferencia a alguien que se esté muriendo y necesite comprar un medicamento, subió a 5.200 bolívares, es decir, un 26%.
Y lo sumamente comentado es que quizás ese porcentaje de incremento tenga relación con el anuncio de aumento de sueldo a la esmirriada población económicamente inactiva, que antes era económicamente activa, pero que ahora no encuentra actividad que le cubra sus gastos de vida. Si es así, de nuevo, los trabajadores, y más los trabajadores públicos, tendrán que escoger el 1 de mayo entre hacerle una fiesta a la ruindad del incremento que el usurpador anuncie, por cierto sin respaldo real para cumplirlo, o acompañar al presidente interino Juan Guaidó y su promesa de cambio y progreso. Por cierto, que en este día Guaidó anunció la creación de los comités de defensa de los trabajadores públicos, pues es justo esperar que en apenas unos días, el 1 de mayo, se atrevan todos a dar el paso y griten al unísono: fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Es así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Bueno, y a propósito de nuestra nota editorial, casi que me atrevo a proponerles para su participación en nuestra sección La Voz de Dios, La Voz del Pueblo, que me digan, ¿qué van a preferir ustedes este 1 de mayo? ¿Celebrar un aumento por ahí del 20, 30, 40, lo que se le ocurra por ciento a Nicolás Maduro, que ya se los estoy advirtiendo? Lo que vaya a anunciar en aumento, de nuevo, no tendrá posibilidad de cumplirlo, al menos con dinero orgánico, con dinero respaldado. Y ustedes ya conocen perfectamente cómo es la historia: dinero inorgánico, emisión de papel, billete para poner a la gente, aunque no hay billete, pero bueno, de existencia supuestamente de dinero, porque aquí ya todas las cosas son con transacciones, por lo que a la falta de un punto, pues se nos vuelve la vida anuncio de aumento, o van a esperar el 1 de mayo para acompañar a Juan Guaidó, en la que él ha dicho podrá ser la más grande de todas las movilizaciones en nuestra historia. 0212-482-9750. Ustedes pueden compartir con nosotros su opinión, pueden responder esta pregunta en la última parte del programa, en La Voz de Dios, La Voz del Pueblo. Por cierto, Guaidó estuvo hoy activo, como otros diputados. Hubo sesión de la Asamblea Nacional. Allí volvimos a conocer en detalle lo que está ocurriendo con el ecocidio imperdonable, criminal. En algún momento llegará a la justicia por lo que está ocurriendo al sur de, particularmente en los estados Bolívar y Amazonas, con la explotación del arco minero a manos de mafias, a manos de asentamientos terroristas, a manos de corruptos, a manos de transnacionales a los que les debe una y parte de la otra Nicolás Maduro por el apoyo que todavía internacionalmente le están dando. Eso estuvo ventilándose hoy en la Asamblea Nacional. También en la Asamblea Nacional aprobaron un Centro Nacional de Información para encargarse con la que ataca al gobierno legítimo de Juan Guaidó el régimen de Nicolás Maduro. Pero particularmente temprano se anunció lo que les acabo de mencionar en el Duélale a quien le duele: la creación de comités de defensa de los derechos y de defensa integral de los trabajadores del sector público. No están solos, no están solos. Adelante, adelante. Esperamos el 1 de mayo verlos a todos prestos, siendo factor decisivo para el fin de la usurpación. Cortesía de Vivo Play, les dejo escuchar de inmediato un extracto de palabras dichas por el presidente interino Juan Guaidó hoy en el Palacio Federal Legislativo. Miquel, por favor, adelante. Hoy la familia militar, nuestra familia, todos los venezolanos tienen el legítimo derecho a exigir, tienen el legítimo derecho a protestar por lo que está mal. Lo que le duele a este régimen es que no nos vamos a acostumbrar. Lo que le duele a este régimen, que muy a diferencia de lo que dicen, seguimos en las calles, en todos los rincones de Venezuela, exigiendo, y lo vamos a hacer hasta lograr un elemento que es lo que nos va a dar el paso al cambio en Venezuela. No solamente que regrese la luz, sino tener perspectivas de vida, sueños cumplidos
en nuestro país. Nuestra gente vuelva a soñar no con que llegue la luz, sino con ser luz en un país que hoy quiere cambiar. En el cese de la usurpación, Venezuela depende de nosotros, de nuestra protesta, exigencia, propuesta también. Si hoy presentamos este acuerdo haciendo los debidos señalamientos. Presidente interino Juan Guaidó. Vamos de inmediato a la primera tanda de las noticias que no pueden quedar en el tintero. Amigas y amigos, de inmediato Eduardo Llanes me da la señal y voy a hacer un recorrido por distintos portales informativos. Presten atención a estas noticias, guárdenla en su disco duro. Venga, don Eduardo, déme la señal. Vámonos. Comienzo dando lectura a una noticia del portal El Estímulo. Empresas extranjeras a Guaidó para resolver crisis eléctrica. El jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, dijo este martes que cuenta con la promesa de empresas de servicio energético de Alemania, Estados Unidos, Japón y Colombia para resolver la crisis eléctrica en un eventual gobierno de transición. Complemento yo. Mientras tanto, ¿qué es lo que ha dicho Jorge Rodríguez, que es el vocero propagandista del régimen usurpador? Que hay unos 20 implicados en los ataques terroristas contra el sistema eléctrico nacional y están siendo procesados. Ellos difícilmente van a decir a estas alturas de un plan real de recuperación, de seguridad en la prestación del servicio de energía eléctrico, ni en ningún otro campo, ¿no? Ni en ningún otro campo. Aquí va la cita textual. Sí, ya tenemos soluciones. Sí, ya tenemos una promesa, no solamente de estos 3 países, Estados Unidos, incluso Japón, para poder atender la crisis inmediatamente. También de Colombia, dijo Guaidó en rueda de prensa al ser preguntado sobre posibles soluciones ante la crisis eléctrica. Voy a otra materia y leo apenas un tantito así, es abreboca de una entrevista que vamos a tener en los próximos minutos con Javier Tarazona, coordinador nacional de Fundaredes, porque ha denunciado en esta fecha ante el Ministerio Público. Lo que pasa es que, bueno, aquí todavía lo vi yendo al Ministerio Público de... A ver, sí, esto es en Plaza Carabobo, Caracas. Ahí es donde tiene la oficina Tarek William Saab. Seguramente tendrá algo que responderme del por qué acudió a esa oficina, siendo que el nombramiento de Tarek William Saab es írrito en cuanto a que quien lo nombró usurpó las funciones de la Asamblea Nacional, la espuria Asamblea Nacional Constituyente. Leo. Javier Tarazona, director de Fundaredes, aseveró que 200.000 armas están desaparecidas y que están en manos de grupos irregulares colombianos y que el caso ha sido denunciado por el fiscal general de Colombia. Denunció también ante el Ministerio Público esto: el registro que manejan, que incluyen todos los seriales, tipos y marcas del armamento, es el oficial, el que maneja el Estado, y detalló que la información les llegó a través de representantes de las Fuerzas Armadas, quienes han visto con indignación que por órdenes superiores las armas sean entregadas a grupos irregulares colombianos. ¡Wow! Esperen, esa conversación la vamos a tener apenas en unos minutos con Javier Tarazona. Voy, otra de tal cual. Nos trae de nuevo a Juan Guaidó y nos habla sobre el órgano de atención directa a trabajadores perseguidos. El líder parlamentario invitó a los trabajadores que se sumen a la marcha nacional que convocó para el 1 de mayo, al igual que al cese de la usurpación y un gobierno de transición hacia la democracia. Se juramentó el 23 de enero, ustedes saben, como mandatario encargado del país, y en esta fecha ha informado que en el marco de las consultas públicas al proyecto de ley de garantías constitucionales a los empleados públicos y privados, se ha desarrollado un órgano de atención directo para los trabajadores que han sido perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. Y cerramos esta primera tanda leyendo del portal de Caraota Digital. Bachaqueros no perdonaron la ayuda humanitaria. En Catia comercializan botellones de la Cruz Roja. Hoy era todo un escándalo esto, ¿no? Era todo... Estaban diciendo que ya estaban bachaqueando la ayuda humanitaria. Bueno, por pronto se ha podido captar el hecho de que los botellones de la Cruz Roja
están siendo por ahí bachaqueados por el comercio informal en Catia. Sucedió lo que se temía, dice la nota de Caracol Digital. Los insumos de la ayuda humanitaria están siendo comercializados en zonas populares de Caracas. Según el diario ABC de España, vecinos de Catia han sido testigos de cómo sujetos sin escrúpulos venden los botellones y las tabletas purificadoras de agua. Eso no se hace, señores. La idea es que empezaran los medicamentos y se los dieran a los hospitales. Los pacientes crónicos, nos estamos muriendo en este país, comen la ayuda humanitaria a los hospitales ha sido desviada, lo que ha generado el caos y la corrupción. A la pausa. A la primera pausa, amigas y amigos. Ya venimos con mucho más. Nuestros invitados, Óscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis del Ministerio de Educación, de la Federación Venezolana de Maestros. Óscar Mesa va a estar con nosotros al regreso de la pausa, y más adelante Javier Tarazona con lo de la pérdida de 200.000 armas. Ya venimos con más. No se muevan de ahí, esto es La Entrevista. Les estamos presentando La Entrevista. La Entrevista. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon. Poquito, pero sabroso, Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Hemos cambiado el orden de los factores. Hoy vamos a conversar primero con Javier Tarazona e inmediatamente con Carlos Vecchio. Javier tiene un compromiso internacional y entonces nos ha solicitado el favor que adelantemos la conversación. Antes voy a dejarles a su consideración un video que ha sido publicado por sus propias redes. Me refiero a las redes de Carlos Vecchio, embajador del gobierno legítimo interino venezolano ante los Estados Unidos, porque hoy ha tenido lugar la primera participación formalmente como embajador ante la Organización de Estados Americanos de Gustavo Tarre Briceño. Recuerden ustedes que ayer la gente del PSUV convocó para el 27 de abril celebrar el hecho de que perdieron su silla en la Organización de Estados Americanos. Vamos entonces de inmediato con la declaración de Carlos Vecchio a propósito de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, el doctor Gustavo Tarre Briceño. Adelante. Estamos saliendo del Consejo Permanente de la OEA, donde se ha sentado por primera vez el embajador Tarre Briceño, designado por el presidente Juan Guaidó en representación del gobierno libre de Venezuela. Más nunca se sentará la dictadura en esta institución. A partir de ahora se escuchará la voz de la libertad hasta materializar el cese de la usurpación. Todo este esfuerzo de hoy es gracias a la lucha que ha dado nuestro pueblo en Venezuela. Bueno, seguimos avanzando. Venezuela vale la pena.
A ver, escuchaban ustedes entonces, amigas y amigos, de sus propias redes sociales. Lo que sí sabemos, más adelante les voy a leer en la próxima tanda de las notas que no pueden quedar en el tintero, algunos extractos de lo dicho por Gustavo Tarre Briceño, nuestro nuevo embajador en la OEA. Lo que sí sabemos es que no desaprovechó su primera participación para denunciar la intromisión súper interesada, perniciosamente interesada de intromisión de el gobierno chino, del gobierno iraní, del gobierno turco, del gobierno ruso, para tratar de darle sostén al piernas de galleta gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Tenemos ya a Javier Tarazona. Javier Tarazona es coordinador nacional de Fundaredes, está con nosotros. Javier, bienvenido a la entrevista, ¿cómo estás? Miguel Ángel, hermano, un abrazo, saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando en este momento. Bueno, yo quiero aprovechar esta conversación para recordar que una de las razones por las cuales perdió el régimen usurpador de Maduro su silla en la Organización de Estados Americanos tiene que ver con la vinculación ampliamente demostrada con organizaciones terroristas de distintas partes del mundo. Y yo me imagino que en esto se va la explicación más o menos de la pérdida de 200.000 armas que deberían estar bajo el cuidado y solo para el uso de la Fuerza Armada Nacional de nuestro país. Javier Tarazona ha denunciado que 200.000 armas se extraviaron. Esas 200.000 armas, Javier, ¿pertenecen a qué fuerza y qué es lo que presumes tú que ocurrió? Bueno, en primer lugar, esto es una cifra dantesca, 228.294 armas, una a una, con serial, con marca y el tipo de armamento, ha sido entregado hoy en una denuncia formal al Ministerio Público y mañana estaremos haciéndolo en la Asamblea Nacional porque estas armas deberían estar en resguardo del Estado venezolano, en los parques de armas y en las guarniciones militares, pero hemos venido denunciando desde Fundaredes, desde el año 2017, con actas en mano, los faltantes de municiones y armas de guerra que aparecen de un momento para otro no existentes, pero que los testimonios, que las evidencias que hay, es que por órdenes superiores han sido muchas de estas armas entregadas a los grupos irregulares colombianos. Y es realmente lamentable, no solamente la entrega de lo que le ha costado al Estado, sino la entrega de armas a grupos terroristas que luego terminan afectando a la población venezolana, vulnerando los derechos de los ciudadanos y generando, bueno, ya documentado por Fundaredes en 2 estados del país la presencia de estos grupos terroristas, bueno, generan la ley del maleante, ¿no? La ley del terrorista, donde extorsionan desde un mototaxista hasta el gran comerciante. Tú que eres tachirense, Miguel Ángel, sabes la actuación perversa de estos grupos irregulares con la complicidad del Estado venezolano. Bueno, yo quisiera que por favor nos identificara, si puedes, cuáles son principalmente esos grupos irregulares colombianos que habrían recibido 228.294 armas y cuál es precisamente el personaje o los personajes que tienen la responsabilidad de esta cesión de armamento. ¿Quiénes están detrás de esta cesión de armamento a irregulares colombianos? Bueno, en primer lugar, que la presencia de grupos irregulares en Venezuela significa la presencia de la disidencia de la FARC en frentes que están casi en su totalidad, como el Frente 33, donde hay venezolanos reclutados por esta agrupación, pero tenemos 7 frentes del Ejército de Liberación Nacional a lo largo de los más de 2.200 kilómetros de frontera con Colombia, pero también nos referimos al Ejército Popular de Liberación, al EPL, a los llamados pelusos, quienes han tomado, por ejemplo, control de algunas zonas del estado Zulia, de la zona sur del lago, de manera bien puntual, y que se enfrentan permanentemente junto al Ejército de Liberación Nacional. Pero también está el Frente Bolivariano de Liberación y algunas células paramilitares como los urabeños, las águilas negras, los botas de cauchos y los rastrojos.
estas organizaciones irregulares colombianas que operan en territorio venezolano se les ha sumado un nuevo grupo que se llama el Colectivo del Pueblo, o Colectivo de Seguridad Fronteriza, que ha sido conformado por la disidencia de la FARC, al frente de esto el Catire Belisario, que opera en el estado Táchira y quien, bueno, viene desatando en las últimas jornadas durante el año 2019, bueno, toda una cantidad de acciones, pero además no escondidas, Miguel Ángel. Es que la diferencia de la actuación de estos grupos irregulares en Venezuela a Colombia es que en Colombia el Estado los enfrentaba, las Fuerzas Armadas los enfrentaban. En este momento hay un acuerdo entre la cúpula militar venezolana y entre estas agrupaciones, y ciertamente nosotros nos preguntamos hoy, ¿dónde están esas 228.294 armas? ¿Cómo es posible que el Estado venezolano tenga este registro que llega a manos de Fundarredes precisamente por altos funcionarios militares quienes están asqueados de lo que está pasando allí y quienes dicen no es posible que la coalición dominante en Venezuela, que el régimen usurpador le entrega a los irregulares estas armas que terminan siendo luego las mismas armas que utilizan para matarlos a ellos? Te pregunto, esa fuente de militares asqueados que te han hecho llegar a Fundarredes, todo el expediente con seriales, denominación de armamento de estas 228.294 armas que habrían sido entregadas a irregulares, paramilitares, guerrilleros, colombianos y los colectivos del pueblo, ¿se aventuraron a decirte quién es el personaje que comanda esta entrega de armas a los irregulares? ¿Quién es el que está detrás de esto? ¿Es Padrino López? ¿Es Padrino López y alguien como Freddy Bernal, a quien han sindicado estas cosas? ¿Es quién? ¿Quién es? Nicolás Maduro es el que está al frente de esto, hermano. Es el responsable de esta precariedad que se está viviendo en territorio venezolano. El resto son sus secuaces, pero es Nicolás Maduro Moros el responsable de toda esta acción perversa, retrógrada, que indudablemente lo que está haciendo es afectar sistemáticamente los derechos de los ciudadanos venezolanos. Y es importante, Miguel Ángel, destacar lo siguiente. Esta data que fue entregada, que es una sistematización del Estado, muchos de estos casos aparecen calificados, o mejor dicho, los armamentos aparecen como solicitados, pero han sido registrados en esta data luego de una desaparición, digamos, acordada de los batallones o de los polvorines, al igual que las cientos de miles de municiones que han desaparecido de los batallones venezolanos y por los cuales no hay ningún responsable. Es decir, si mañana yo te doy a ti un batallón y te digo, mira, ahí hay 30.000 balas, 30.000 municiones, mañana hay solamente 15.000, no es posible que no haya ningún responsable. Se levantan las actas de los faltantes, pero el Estado venezolano no hace justicia de dónde están esas armas. De manera que hoy estamos alertando a la comunidad internacional y lo estaremos haciendo en las próximas horas al Estado colombiano, quien ya el propio fiscal general de la Nación de Colombia anunció hace unas 2 semanas que estaban siendo utilizadas municiones venezolanas para cometer delitos en Colombia. Bueno, aspiraremos, con el favor de Dios, que el Estado colombiano pueda dar celeridad en las investigaciones y saber, ya teniendo los seriales de estas armas, teniendo el tipo de estas armas, de qué manera estas armas están también siendo utilizadas por estos grupos terroristas en países vecinos, porque finalmente el objetivo geopolítico y geoestratégico de la revolución ha sido armar a estas células terroristas a lo largo y ancho del continente. Incluso el propio Nicolás Maduro anunció hace unos días su relación abierta con grupos como la FARC o el Hezbolá, justificándose que eran partidos políticos. Bueno, te agradezco mucho estos minutos que nos has concedido, Javier. Vamos a estar pendientes de tu comparecencia este próximo miércoles, mañana miércoles, a la Asamblea Nacional y sobre todo las instancias internacionales que toques, porque de entrada, cuando vi la fotografía hoy tuya frente al despacho del Ministerio Público, el que está en Parque Carabobo, Caracas, el que está ocupado por Tarek William Saab, de entrada dije, está perdiendo el tiempo, Javier, ahí no le van a responder. Seguro, lo que ocurre, Miguel Ángel, es que las instancias internacionales me piden acudir a la jurisdicción local. Ya nosotros el día de ayer incluso estábamos interponiendo este paso al sistema interamericano y lo estamos haciendo ante la Corte Penal Internacional. Hemos obtenido respuesta por escrito de la Corte Penal Internacional, donde finalmente
esta instancia internacional ha decidido abrir una investigación en función de las denuncias que hace Fundarredes y la documentación que tenemos. Pues bien, mucho más interesante todavía. Javier, ha sido muy amable. Un fuerte abrazo, mi querido hermano. Hasta la próxima. Dios te bendiga, hermano. Un abrazo. Bien, Javier Tarazona, lo han escuchado, con gravísima denuncia, siempre muy bien documentado, tanto Javier como su organización, la organización que coordina nacionalmente Fundarredes. 228.294 armas. ¿Quiénes las tendrían? Según las fuentes que le hicieron llegar al expediente, en el que se contienen no solamente las denominaciones de las armas, sino hasta los seriales de cada una de ellas, les repito, son más de 220.000 armas. Pues bueno, la disidencia de la FARC, específicamente el Frente 33, 7 frentes del Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación, mejor conocido como los Pelusas, que estarían operando en el Zulia y particularmente en el sur del lago de Maracaibo. El FBL, que son las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, de quienes conocimos el chantaje agudísimo, pues agigantado que le están haciendo a los productores o lo que queda de ellos en Barinas por un trabajo que leímos de la corresponsal de Caraota Digital en el estado Táchira, Yamile Jiménez. También algunos paramilitares y urabeños, como los urabeños, los rastrojos, las águilas negras, más colectivos del pueblo. Miren, esto saca del plano del chiste aquello de que a uno le pregunten cómo está todo y uno responda bajo el control y por cómico dice uno del AMPA. Desgraciadamente en Venezuela es verdad. Y el AMPA cuenta con 228.294 armas más. Vamos a la pausa. Ya venimos con más en la entrevista. No se muevan de ahí. Les estamos presentando la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tabo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tabo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. ¿Alguien ha vuelto a escuchar en la boca de los usurpadores, al menos, ya que ellos fueron los proponentes, la famosa criptomoneda, el petro? ¿Qué será de la vida del petro? Porque se enfocaron en lo del dólar DICOM. Por cierto, para competir por las remesas, de las cuales medio sobrevive cada vez menos, ¿no? Cada vez en menor número, una parte de nuestra población, se metieron a competir con el DICOM y a ponerlo más caro, de manera tal que quienes quieran cambiar dólares, por ejemplo, en bolívares, vayan a cambiar donde se comercializa el DICOM. Ahí está la cosa. Pero ¿y el petro? ¿Alguien sabe del petro? Esas preguntas me las hago yo, como esta que me asalta en este instante. ¿Alguien sabrá del destino de aquel viceministerio de la felicidad? Viceministerio de la felicidad. Pues miren, viceministerio de la felicidad no puede tener vigencia ni credibilidad ni viabilidad en un momento en que el país, si algo tiene de emoción, es la angustia por delante. Una emoción negativa, angustia por delante, aunque estamos inspirados en el camino de cambio, en el camino de fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Esa es la verdad. Duélale a quien le duela, ¿no? Pero
caramba, hay que ser bien caradura como para hablar de La vida es bella. Lo hizo en la víspera Marisabel de Chávez, que por cierto viralizó una opinión suya en las redes cuando dijo, no sé de qué se quejan de crisis humanitaria cuando aquí la vida es bella. ¡Ah! Miren los mandarriazos que recibió la exmujer del expresidente Hugo Chávez. Y con justa razón todo eso, ¿no? Eso es parecido a lo de la máxima felicidad. Voy a leer un servicio público para pacientes de 73 con cáncer gástrico. Se solicita solución dextrosa al 5%, número 1, 5 mililitros, hidrocortisona, 500 miligramos, gluconato de calcio, sulfato de magnesio, clorimetrón, ampollas, decadrón, ampollas, o decabel o dexametasona. Bueno, cualquier información, no me pusiste el teléfono aquí, vale, pero bueno, ¿qué te pasa? Ah, no, sí, perdón. Cualquier información, por favor, comuníquenla a Heidi Landaeta, 0414-100-3923. Les decía yo que este tema de la locura dicha por la exmujer de Hugo Chávez ayer, ¿no? De que no sé por qué se quejan de tanta crisis y la vida es bella, se parece al motivo de la cadena nacional que usurpa nada más el derecho a entretenernos y de escoger cómo informarnos y cómo orientarnos, porque hay una nueva cadena de radio y televisión en estos momentos en Venezuela. Y ustedes saben a qué la dedica. Misión Venezuela Bella. Misión Venezuela Bella. Grandes hipotes que son. Bueno, tenemos al hilo telefónico. Sí lo tenemos. Ah, pero si no me avisan, el día que yo sea adivino, me voy a ganar todas las loterías. Tengan ustedes toda la seguridad. Me voy a ganar todas las loterías. Bueno, prepárese, mi querido Eduardo Llanes, que vamos a la segunda parte del recorrido por las noticias que no pueden quedar en el tintero. Voy con lo de la OEA, voy con lo de Gustavo Tarre, voy con Caraota Digital. Venga, deme la señal. Guaidó cuenta con el apoyo de los venezolanos, dijo Gustavo Tarre, quien participó por primera vez en la Organización de Estados Americanos. Gustavo Tarre Briceño participa este martes por primera vez en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para considerar planes en la recomposición democrática de Venezuela. Guaidó no ha logrado la plena efectividad que se necesita, pero cuenta con el apoyo de la Asamblea Nacional y el apoyo de más del 85% de los venezolanos, según recientes sondeos de opinión, aseguró Tarre Briceño en la OEA. Tarre señaló que la representación de Nicolás Maduro se valía de la usurpación de los poderes públicos y la represión hacia los ciudadanos, quienes avalan las acciones de Guaidó. Ahí está. Asimismo, aseguró que sus primeras solicitudes ante la OEA será el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, pedir colaboración para las elecciones libres y dejar sin efecto la salida del país suramericano pedido en el 2012 por Maduro. Tarre Briceño fue designado por la Asamblea Nacional el 22 de enero como representante de Venezuela en la OEA y el 9 de abril de este año fue reconocido con 18 votos a favor en ese organismo internacional. Tarre está acompañado por Carlos Vecchio, lo escuchamos hace algunos instantes, representante diplomático en Estados Unidos acreditado por la Casa Blanca. Durante su participación, Tarre Briceño dedicó palabras a Juan Pablo Pernalete, asesinado por un guardia nacional en 2017, y citó el último tuit del joven antes de morir. A veces se gana, a veces se pierde, pero esta vez no estoy dispuesto a perder. Vamos a hablar del dólar DICOM. Voy a eso.
El precio de la divisa norteamericana en el esquema cambiario del Banco Central de Venezuela continúa senda hacia el alza. En la última subasta de divisas, el tipo de cambio tuvo una variación de 26,8% en una semana y se ubicó en 5.200 bolívares. Y tranco hasta aquí mi recorrido por noticias que no pueden ahí quedar olvidadas en el tintero para darle paso a nuestro próximo invitado. Es Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros. ¿Cómo estás, Oscar? Un fuerte abrazo. Bienvenido siempre a la entrevista. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Y bueno, encantado de estar con ustedes y saludos también a tus oyentes. Bueno, 2,5 millones de bolívares soberanos. Así cerró el costo de la canasta familiar el mes de marzo. Yo sacaba cuenta de que si nos fuésemos al bolívar, cuando el bolívar era solamente el bolívar y no estas pistoladas de bolívar fuerte y de bolívar soberano, el costo de la canasta estaría hoy en 250 billones de bolívares. 250 billones de bolívares. Ahora, exactamente serían 249, 115 millones 929 mil bolívares. Fíjate que es difícil para entenderlo y para decirlo, ¿no? Sí, eso sin quitarle los 3 ceros antes que le quitó, ¿sabes, no? Si no, la cifra sería mucho mayor. Cuando te digo lo de los billones es porque yo hice el ejercicio completo. Los 5 ceros del año pasado más 3 ceros más. Una cosa absolutamente loca. No, pero bueno, mira, 138 salarios mínimos hacen falta. De acuerdo a los estudios, ¿ustedes cuántas familias pueden tener 138 salarios mínimos a bordo? No, bueno, no tenemos estudios sobre ello. Simplemente pudiéramos decir que si tú tomas como referencia en la encuesta en COVID del año pasado, tú puedes decir que efectivamente si el 90% de los venezolanos están en situación de pobreza, bueno, pudiéramos decir que apenas el 10%, en el 10% pudieran estar los que probablemente tengan un ingreso equivalente a 138.4 salarios mínimos. Por decírtelo, los más de 3 millones de pensionados cobramos apenas 18.000 bolívares, y eso viene siendo al tipo de cambio de ICON al que te referías anteriormente, $3.46, ¿no? Mensuales. Habría que, para que los amigos que nos están escuchando tengan una comparación, hace más de 40 años se decretó el salario mínimo para el 1 de mayo de 1974 por parte del presidente Carlos Andrés Pérez. Ese salario mínimo en bolívares era de 450 y en dólares era equivalente a $104.65. Ese fue el primer, valor en dólares del salario mínimo. Bueno, en este momento, repito, el salario mínimo es de 18.000 bolívares y su valor en dólares es $3,46 mensuales. Creo que hay una diferencia sustancial entre un presidente y otro, entre un periodo y otro, ¿no? Nada más que para comparar, incluso si se compara con el salario mínimo de Cuba, que es $1 diario, equivalente a $30 mensuales, equivalente también igual al ajuste del salario mínimo que hizo Maduro en agosto. Bueno, estamos incluso muy por debajo de lo que tienen los trabajadores cubanos, que por supuesto ya se quejan y con razón de esa situación de esclavitud. Bueno, imagínate la situación de miseria a la que nosotros hemos sido sometidos, y esa es la razón, lo que te puede explicar perfectamente la tragedia que estamos viviendo es que el poder adquisitivo de esta canasta alimentaria, Miguel Ángel, tú recordarás cuando lo presentamos en Radio Caracas, seguramente en este momento tú me estarías diciendo, muéstralo a la cámara tal, ¿te acuerdas? Era más o menos, se requerían 2 salarios mínimos para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria, para decirlo en términos bien resumido. Bueno, en este momento el poder adquisitivo del salario mínimo es 1,2% con respecto al precio de la canasta alimentaria, que se ubicó en marzo en 1.055.866,88, de manera que el déficit del salario mínimo, que debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria, es de 98,8, vale decir 99%. Esto no es más que una formalidad matemática, porque lo que quiere decir esto es que se destruyó el poder adquisitivo del bolívar, y la moneda en sí mismo también yo creo que se destruyó, porque este es un nuevo cono monetario. Habría que recordar que no ha cumplido un año, que además venía envuelto en un programa de recuperación económica, que además venía respaldado por el petro, del cual por cierto tenemos tiempo que no escuchamos.
y si era de $30, bueno, tendría que multiplicar en este momento 30 por 5.200 para que se pudiera mantener el mismo valor del mes de agosto, según los cambios que el señor Maduro dijo que iban a conducir a la recuperación, al crecimiento y a la prosperidad. Tú recordarás que se insistía mucho sobre todo en este tema de la prosperidad. Bueno, imagínate la situación en la que estamos hoy, nosotros aquí y peor los amigos del Zulia que viven literalmente en la quinta paila del infierno, ¿no? Ahora, fíjate, ¿cómo queda este cierre del costo de la canasta básica familiar respecto de lo que nos informó la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional sobre el cierre de la inflación en el mes de marzo, 28%? Así, a ojo de buen cubero, pareciera que caramba, se frenó el desastre. 28% es súper alarmante en tiempos de normalidad, pero si lo comparas con el 80, 100, 120% que veníamos teniendo mes a mes, pareciera alentador. ¿Qué respondes tú? Mira, lo primero es que hay digamos, consistencia entre las tendencias que muestran los números de la Asamblea. Nosotros tenemos 22,2% de aumento en el precio de la canasta alimentaria, de los alimentos en este caso, y 27,2% en el índice de la canasta básica. Efectivamente, si se compara con enero, pues ha habido una disminución de la velocidad de aumento de los precios, que es lo que técnicamente se denomina de esa manera, ¿no? Bueno, el mes de marzo fue un mes bastante irregular, un mes de sobrevivencia, un mes de apagón, un mes no solamente de apagón en términos de electricidad, sino un mes de donde la economía que prácticamente no había arrancado en el año, lo poco que se había de alguna manera dinamizado, pues bueno, quedó de alguna manera, sobre todo en casos como el del Estado Zulia, arrasado por lo que ha significado esa crisis eléctrica. Además, medidas que tomó el gobierno como lo del encaje legal, todo eso hizo que justamente disminuyera el consumo. Ya lo estamos viendo aquí, cuando tú tienes que el poder adquisitivo prácticamente se destruyó. Si tú tienes además una disminución del 25% del Producto Interno Bruto, que sumado al 55% anterior, lo que significa que la economía se ha destruido, se ha llevado prácticamente la cuarta parte de lo que se producía hace unos años. Bueno, no puede extrañarnos que una economía de esta naturaleza incluso sería más bien un dato de sobrevivencia a pesar de todo estos datos que nosotros estamos mostrando. Es decir, lo que quiere decir esto es que a pesar de todo la gente hace un esfuerzo por ir a trabajar cuando prácticamente no estás ganando absolutamente nada. Las empresas tratan de mantenerse, las que no han sido saqueadas, y bueno, por supuesto, y en ese contexto nos parece que es inviable mantener un país, que no es viable mantener un país, pero que lo que sí podemos asegurar es que no es sostenible para los ciudadanos. Los ciudadanos no tenemos ya mayor capacidad de maniobra. Imagínate tú lo que significa para un pensionado que cobró su pensión el martes pasado y que se le pueden comprar pan y si acaso pudo comprar un cartón de huevo para todo el mes, aún con los ajustes salariales o el ajuste salarial que pudiera anunciar el presidente Maduro, que no tiene ninguna credibilidad. Y además la pregunta, ¿lo va a hacer en bolívares soberanos? Si lo va a hacer en bolívares soberanos, ya sabemos que incluso ni los billetes de 50 lo están aceptando. Además, tocó un billete de 500, apenas pagas 2 pasajes en las rutas urbanas. En consecuencia, tendría que plantear también un nuevo cono monetario, o por el contrario, lo que nosotros hemos dicho cuando se nos pregunta qué puede pasar. Bueno, lo mejor que pudiera pasar es que se sincerara esta situación, que el presidente dijera, mire, nos hemos equivocado, vamos a cancelar el salario, lo vamos a llevar siquiera $100, está por debajo todavía de lo que el presidente Pérez decretó hace más de 40 años, pero además, para que nos crean, lo vamos a pagar en dólares en efectivo. Obviamente sé que los que me están escuchando dirán, bueno, ¿y dónde van a sacar los dólares? Bueno, dólares ha habido bastante, por cierto, y seguramente los hay no necesariamente en función del gasto público, sino del gasto privado, pero en todo caso, digamos que en este momento eso parece, por supuesto, una utopía, pero quiero señalar con ello que no veo ninguna otra posibilidad, Miguel Ángel. La imaginación no me da para ver qué es lo que el gobierno puede presentar como un nuevo ajuste que no sea más de lo mismo y que lo que traerá como consecuencia es un incremento de los precios y una pérdida absoluta, no solamente del valor de la moneda, sino como ya estamos observando, de la propia moneda, que ha sido sustituida por donde es
posible al mayor y al letal por el dólar o por el peso, dependiendo de la cercanía de los estados en los cuales se hacen las transacciones. De manera que al final se impone una convención social, que al fin y al cabo es lo que fortalece una moneda. Cuando la gente no confía en una moneda, recurre a otra, y si no, recurre al trueque, que también se está realizando, porque este nuevo cono monetario, que hay que reiterar que este es un nuevo cono monetario que no ha cumplido un año, en definitiva fue un absoluto fracaso, como ya se sabía, y no quedaría otra, en términos lógicos, para este gobierno presentar un nuevo cono monetario o sustituir definitivamente la moneda por el dólar, reconociendo lo que ha venido ocurriendo, digamos, en este tiempo, y que todos sabemos que hasta una bolsa de hielo se vende en dólar y que cualquier transacción en este momento se está realizando en esa moneda, ¿no? Claro, lo que pasa es que si nos vamos al dólar como moneda de transacción diaria, nos vamos a poner más caros, porque el envión inflacionario, tú sabes que hace tiempo arropó también al dólar, ¿no? Y bueno, solamente quería llamar la atención, aparte de tu comentario, que no ves ninguna otra manera que el gobierno pueda corregir, dependiendo a cuál gobierno te estés refiriendo, ¿no? Sí, claro. Digamos el gobierno de facto o el gobierno legítimo, claro. Bueno, por cierto, yo creo que del presidente. Mira, Oscar. Deberíamos recibir alguna información del presidente Guaidó. Bien. Le corresponde. Oscar, sería te pregunto. Sería su primer 1 de mayo, ¿no? Sí. Bueno, mira, Oscar, últimamente te pregunto, siempre presentan en el Sendas su reporte, siendo detallados cada uno de los grupos de productos y lo que ocurrió. De acuerdo a esos grupos de productos, ¿qué crees tú que es lo más preocupante de este informe? Mira, yo creo que por un lado se mantiene la escasez, y yo creo que lo que acabo de decir es la destrucción del poder adquisitivo del salario mínimo. Miguel Ángel, yo creo que un salario mínimo que no significa prácticamente nada en la práctica para comprar siquiera una cuarta parte de los productos de la canasta alimentaria de 60 productos, y tú no puedes comprar sino si acaso un cartón de huevo. Yo creo que eso es la mayor evidencia de la crisis, de la tragedia que estamos padeciendo, aparte por supuesto de los temas eléctricos, de transporte, etcétera, pero el que tú estés trabajando y lo hagas incluso con entusiasmo y sepas que al final vas a recibir un dinero que no te permite ni siquiera comer, ni siquiera trasladarte. Es decir, con este salario mínimo tú no puedes ni siquiera trasladarte al lugar de tu trabajo o de estudio para continuar tu actividad, y eso frustra sin duda las esperanzas, la ilusión, el deseo de progresar de los trabajadores, de los estudiantes, de todo el mundo. Yo creo que ese es el peor resultado que yo veo en términos trágicos, y por eso digo que en números esto refleja la tragedia que nosotros estamos viviendo todos los días en carne y hueso, ¿no? Mi querido Oscar Mesa, director del CENDA, Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, siempre un gusto conversar contigo y tener al detalle conocimiento de lo que está ocurriendo con el costo de la vida, con el costo de alimentos, con el costo de la canasta familiar y con nuestro salario, con el poder adquisitivo de nuestra moneda. Un fuerte abrazo. Siempre a tu orden, Miguel Ángel, encantado. Hasta luego. Bien, lo escucharon. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Paren la oreja, saquen sus propias conclusiones. Decidan ustedes dónde van a estar el 1 de mayo. Celebrando, bailándole la ocurrencia de un aumento sin respaldo que pueda anunciar Nicolás Maduro, o acompañando al presidente Guaidó. Vamos a la pausa y al regreso repetiremos para ustedes el duélale a quien le duela. La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso.
En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Duélale a quien le duela. Casi 2,5 millones de bolívares es el costo de la canasta básica familiar al cierre del mes de marzo, lo que obligó a una familia de nuestra sufrida Venezuela a contar con unos 138 salarios mínimos y que conste, que no se olvide que los valores de la canasta básica, como para esconder sus marramucias, al igual que los gatos le echan arena a sus gracias, Maduro trata de disimularle 5 ceros. Si vamos a valor de 2018, primer semestre, la canasta costaría 250.000 millones. Y si recordamos el valor que tenía el bolívar cuando el régimen entró en funciones en el año 99, debemos agregarle 3 ceros más. Y hoy tenemos que en bolívares reales, no los fuertes ni los soberanos, el costo de la canasta sería de 250 billones de bolívares. 250 billones de bolívares. Perdonen ustedes, pero no es ocioso que les saque esta cuenta, puesto que por más que se empeñen los usurpadores, no podrán engañar a nadie más allá de sus incautos o tarifados con eso de que esta muerte a cámara lenta del bolívar pueda deberse a sanciones de Donald Trump o al decreto ejecutivo de Barack Obama. De plano, digamos que sin caer en estridencias, una vez cese la usurpación, debe suprimirse la idea de que la historia refleje a los últimos 20 años en Venezuela como la era de la revolución bolivariana. No es bolivariano quien manchó al bolívar, que así se llama la moneda, solo por homenaje al tremendo valor del padre de la patria. Y es que ni sus fortunas malavidas se escrutan en el bolívar, sino en millones y millones de dólares, millones y millones de euros, perdón por la escasez de cálculo, billones en moneda extranjera. Este martes 22 de abril es sumamente comentado el hecho de que el dólar DICOM, divisa complementaria que solo vino a complementar la ruina de todos, porque ya no hay dólar preferencial para darle preferencia a alguien que se esté muriendo y necesite comprar un medicamento, subió a 5.200 bolívares, es decir, un 26%. Y lo sumamente comentado es que quizás ese porcentaje de incremento tenga relación con el anuncio de aumento de sueldo a la esmirriada población económicamente inactiva, que antes era económicamente activa, pero que ahora no encuentra actividad que le cubra sus gastos de vida. Si es así, de nuevo, los trabajadores, y más los trabajadores públicos, tendrán que escoger el 1 de mayo entre hacerle una fiesta a la ruindad del incremento que el usurpador anuncie, por cierto sin respaldo real para cumplirlo, o acompañar al presidente interino Juan Guaidó y su promesa de cambio y progreso. Por cierto, que en este día Guaidó anunció la creación de los comités de defensa de los trabajadores públicos, pues es justo esperar que en apenas unos días, el 1 de mayo, se atrevan todos a dar el paso y griten al unísono: fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Es así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Bueno, amigas y amigos, llegamos al final del programa. Mañana, si no hay cadena nacional, tendremos ocasión de escucharlos a ustedes con toda
comodidad. Vamos a abrir un espacio grande porque las cadenas, constriñen las posibilidades de escuchar la mayor participación a través de la voz de Dios, la voz del pueblo. Llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos despedimos en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Oriana Urbina en la producción del espacio, Eduardo Llanes en la dirección técnica y quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez en la conducción central de la entrevista. Saludos amigos de Radio Caracas, Radio RCR 750, transmitiendo para Caracas, el centro del país. Saludos, Radio Mundial 860M en su dial, transmitiendo para San Cristóbal, todo el estado Táchira y norte de Santander en Colombia. Saludos, Calidad 90.3 FM, transmitiendo para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. Saludos a través de rcr.tv al mundo entero. Y les recuerdo que nuestra página de soporte es en venezuela1.com. Hasta mañana, recuerden, Dios está con nosotros y por eso vamos a vencer. A pesar de los pesares, respiren profundo y pásenla bien. Chao. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.